Vamos a empezar explicando acerca del esqueleto craneal, y para esto tenemos que dar un breve concepto acerca de qué es cráneo como tal. Código 16. A ver, de tu hojita, ¿será que puedes leer el glosario de lo que dice cráneo? Cráneo es la región cefálico-facial, única región compleja, especializada y funcional, debido al origen embrionario de los diferentes tejidos que la conforman. Por esta razón podemos dar el denominativo de aparato. Alguna vez la doctora mencionaba que la parte de cefálica, la parte del cráneo va a cumplir diferentes funcionalidades. ¿Y a qué me refiero esto? En base a los huesos que se están formando, incluso también van a tener otras funciones adicionales. Por ejemplo, el hueso frontal, el hueso frontal, el hueso malar, el hueso maxilar, más que todo. ¿Qué diferencia van a tener entre los otros huesos que van a contener en su interior el denominativo de seno maxilar? Entonces estos huesitos específicos de la cara le van a dar esa diferente funcionalidad a todo lo que es el esqueleto craneal, y es por eso que en base a las diferentes funcionalidades que tienen y diferentes huesos que conforman tanto la cara y la parte de la calota craneal, hacen de que reciba ese denominativo de aparato. Ya iniciando con eso, según Abramovich, el esqueleto craneal o facial lo divide en estos 4 términos, ya chicos, que de repente es un poco confuso en Abramovich. El esqueleto craneal o facial como tal, según Abramovich, recibe estos 4 denominativos, o sea, tiene estos 4 nombres, o 4 grupos grandes, les puedo decir. Uno que es el condrocráneo, osteocráneo, neurocráneo, y el esplagmocráneo o bisagrocráneo. El condrocráneo va a estar relacionado con el neurocráneo, el osteocráneo también con el neurocráneo, o sea, todo se complementa de alguna manera. Y podemos resumirlo de esta manera, que estos 3 términos van a corresponder prácticamente a todo lo que es el cráneo, es decir, la calota craneal y la base del cráneo. Mientras que el esplagmocráneo y bisagrocráneo, y esto es bien importante, va a estar relacionado con la formación de los huesos de la cara. Y la formación de los huesos de la cara, ¿con qué aparato va a estar relacionado? A ver. No, ¿con qué aparato que se embriológicamente se forma? A ver si yo les digo la mandíbula. Va a estar relacionado con el aparato branquial. Con el aparato branquial. Entonces, tengamos en cuenta eso, de que el esplagmocráneo o bisagrocráneo va a estar relacionado con la formación de los huesos de la cara, y esto va a estar de la mano, va a ir con la formación del aparato branquial, ¿ya? Entonces, en la primera hoja incluso de su libro habla acerca de la importancia del aparato branquial, ya que va a ser la formación del maxilar, el mandibular y el maxilar superior. Teniendo en cuenta todos estos términos, nos vamos a ir a lo que más de repente es importante. Si yo les pregunto a ustedes qué es neurocráneo, ¿qué me responderían? La calota, la parte superior del cráneo. No. Bueno, forma parte, sí, pero específicamente en las palabras claves está ahí, directo. A ver, Julian, código 53. Neurocráneo constituye a las estructuras que sostienen y protegen el sistema nervioso. Exacto. El sistema, o sea, de eso partimos, de que el neurocráneo va a estar relacionado con todo lo que es la formación del sistema nervioso, ¿no ve? Y el sistema nervioso, esa masa encefálica, ¿se acuerdan de las vesículas cerebrales? Eran 3, ¿no ve? A ver, ¿quién me dice? Vesículas cerebrales, chicos. Era prosencéfalo, mesencéfalo, rombencéfalo, ¿no ves? ¿Se acuerdan? Entonces todas estas vesículas conformaban una sola masa denominada encéfalo, ¿ya? Y el encéfalo es prácticamente eso, es el cerebro, que va a estar relacionado con el sistema nervioso como tal. Entonces, si nosotros les mostramos
un cráneo así, el neurocráneo es todo lo que tiene adentro, ¿ya? Es todo lo que tiene, es lo que sostiene al sistema nervioso central, o es lo que sostiene al encéfalo. El neurocráneo entonces es todo lo que contiene adentro del cráneo. Pero este neurocráneo se divide en dos, ¿ya? En dos partes. Aquí tenemos a nuestro cráneo, ¿ves? El neurocráneo 1 se divide de esta manera y 2. Se llama, hay 3 nombres. Calota craneal, osteocráneo o desmocráneo, es lo mismo, chicos, ¿ya? Es lo mismo. Entonces, mi neurocráneo se va a dividir en la calota craneal. Esto es más conocido como calota craneal, que es todo lo que nos podemos tocar, ¿no? A excepción de los huesos de la cara. Entonces se llama calota craneal, osteocráneo o desmocráneo. Es la primera parte. Y neurocráneo va a estar, y su segunda parte va a estar constituido por lo que es la base del cráneo como tal, ¿ya? La base del cráneo, que es que si hacemos un corte transversal o damos la vuelta, por así decir, se puede incluso observar lo que es el agujero magno, ¿no ven? Se llama base del cráneo o condrocráneo, ya es lo mismo. Condrocráneo, base del cráneo es lo mismo, ¿ya? Entonces, si es que en el examen se les pone desmocráneo, ya estamos hablando acerca de la calota craneal, ¿ya? Esto, tómanlo o... No, memorízenselo, ¿no? Sí. Entonces, aquí hemos hecho como una división. Ya tenemos en cuenta que el neurocráneo va a estar dividido en dos, ¿ya? Después habla acerca de la osificación. O sea, su libro prácticamente habla de todo esto. Incluso en su hojita dice contenido a desarrollar del esqueleto cranealiano, introducción. Está ahí bien específico. Solo es leer lo que yo lo he organizado para que ustedes puedan entender un poco. ¿Qué tienen que hacer aquí? Tienen que desarrollar. Es simplemente, digamos, introducción. ¿Cuál es el origen del tejido embrionario que conforma el esqueleto craneal? Si estamos hablando acerca de esqueleto craneal, vamos a hablar acerca de tejido óseo. Si estamos hablando de estas estructuras, también vamos a hablar acerca de tejido cartilaginoso no organoso. Entonces, si vamos un viaje al tiempo, tenemos que ver lo que es mesodermo, mesodermo branquial, ectomesénquima y sus derivados, ¿no? Entonces, a eso se refiere lo que es el origen del tejido. Luego, las características del cráneo de los mamíferos, que son 5, su compañera ayer nos ha explicado, ¿no? Entonces, luego, osteogénesis general, que prácticamente habla acerca de qué es osteogénesis, la osificación. Y la osificación menciona en todo el contenido de su libro, y eso es lo que más importante y quiero que me atiendan aquí. ¿Qué es osificación? A ver, Yamil. Es cuando una pistola piedra proceso. Bueno, depende de qué tipo de osificación estamos hablando. En general, ¿Qué es osificación? Después se divide y ya dirás en 1, 2, 3, 4. Ese es el proceso. Ah, no, sí. Osificación. Aporten. Yo lo tomaría como, al igual de que calcificación sería, o sea, un Proceso de formación de proceso hueso. de formación de huesos. Aporten. A partir de Origen. cartílago. ¿Qué más le dan? ¿Qué otro? Origen. Ectomesénquima, todo porque el ectomesénquima, uno de los derivados del tejido cartilaginoso y óseo del cráneo. Ya. Origen de ectomesénquima. Está la definición. Ay, otra vez. Otra vez. Chicos, así tienen que ser sus definiciones. O sea, de eso se tratan las palabras claves, de que ustedes construyan, ¿ya? Y, o sea, eso yo lo he hecho cuando estaba en su año. Y prácticamente es de todo lo que la doctora nos decía. Es como que empiezas por un concepto y empiezas a desglosar. Tú le das su nombre genérico, tú haces tu propia definición y les va a ayudar esto a medida de toda la carrera también. Ya, ¿qué es osificación? Vas a escribir. Es el proceso de formación del hueso, tejido conjuntivo óseo, a partir de otro tejido conjuntivo previo. Existen dos tipos por medio de osificación directa, conjuntiva o intermembranosa, y osificación indirecta o endocondral. Entonces aquí lo más importante que es el proceso de formación del hueso, chicos, a partir de una estructura previa.
antes de que, por eso, osificación, cartílago o membranoso, y por medio de la osificación es como que forma el hueso, formación del hueso. ¿Ya? Ya, una vez que tenemos claro esto de la osificación, existen dos tipos, ¿ya? Y lo vamos aquí a diferenciar y van a poder también diferenciar las estructuras. Si decimos por aquí decir osificación directa, la osificación directa, o también denominada osificación intramembranosa, ¿ya? Y lo vamos a enseñar de completar. Osificación directa, osificación intramembranosa. Esto, si hablamos acerca de su origen embrionario, ¿cómo empieza? Un conjunto de células mesenquimales, digamos que están naciendo aquí. ¿Ya? Están naciendo aquí las células mesenquimales. Pero estas células mesenquimales no se convierten en células cartilaginosas, ¿ya? Directamente estas células mesenquimales pasan un proceso de osificación directa, es decir, directamente se vuelven en células óseas. ¿Y cuáles son las células óseas, chicos? Osteocitos. Los osteocitos. Entonces, las células mesenquimales, ¿qué han hecho para convertirse en osteocitos? A ver, ¿qué han hecho? Listo. En un principio eran células mesenquimales, ahora son osteocitos. ¿Qué han hecho? Diferenciación, exactamente. Y aquí se ha aplicado todos los mecanismos biológicos del desarrollo. Pónganse que ha empezado, esta es la calota craneal. La calota craneal va a estar conformada por parte del frontal, temporal, occipital, parietal. Entonces, incluso podemos decir, digamos, aquí tenemos el parietal. Aquí ha empezado lo que, por así decir, a formarse las células mesenquimáticas. Y gracias a una inducción ha migrado, ha proliferado y se ha diferenciado en células óseas, ¿ya? Por eso es que es directo. Y al conjunto de células, ¿cómo se lo denomina? Tejido. Entonces, ¿qué se está formando aquí? Óseo, tejido óseo. Directo, ¿ya? Intramembranoso. Directo. Osificación indirecta. La osificación indirecta, también llamada osificación endocondral. ¿Por qué condral? Porque es a partir de cartílago. Exacto, por eso es indirecto que tiene que pasar por todo un proceso. Lo mismo aquí, a partir de células mesenquimales se ha formado ¿qué tipo de células? Células condroblastos, las cuales han formado cartílago. Ustedes deberían estar hacha. La Shirley les enseña esto. No, yo no sé cómo con Adán López. Con Adán Con el López. ¿sabes? De células condroblásticas, cartílago. Entonces, justo aquí, si yo les digo, entre estos dos, 1, 2, 3, ¿en qué momento de este procedimiento ha sucedido la osificación? ¿Cómo? A ver, ¿en qué momento? Aquí, mira, tenemos primer paso, segundo paso, tercero. ¿En qué momento aquí ha sucedido la osificación? Osificación. Entonces, aquí tenemos que tomar en cuenta que gracias a la diferenciación, la osificación funciona, chicos. Si no hubiese diferenciación, no hubiese osificación. Entonces, aquí es donde ocurre la osificación. Gracias a la diferenciación, es decir, mecanismos biológicos del desarrollo. Lo mismo aquí, células mesenquimales, células condroblásticas, cartílago. De las células cartilaginosas recién se han convertido en células óseas o los osteoblastos, ¿no? Y a partir de esto recién se ha formado lo que es tejido óseo. Entonces, en su libro, en la página, ahí no me acuerdo, pero está aquí. Ahí en la página 134, ¿quién tiene su libro? Ya, este libro no he visto. Sanitario. No he visto.
en la página 174 de su libro habla acerca de la clasificación, digamos, ahí nos dice más que todo el frontal cómo se forma, el parietal cómo se forma, el occipital cómo se forma, el temporal cómo se forma, y también nos dice el tipo de osificación por los que pasa. Si pueden ver su libro y hacemos esta división, yo sí más o menos es como que me he orientado. Porque la mandíbula, mira, está entre estos dos osificaciones, porque es mixta. La mandíbula pasa por un tipo de osificación yusta paracondral. Y eso también nos da un indicativo de que es tanto de osificación indirecta y de osificación directa, pero es de una mezcla de los dos, pero su denominativo es de osificación yusta paracondral. Ahora, si yo les digo, por ejemplo, el hueso malar, ¿qué tipo de osificación tiene? Directa. Fíjense por eso, chicos. Aquí pues como una división. Entonces, si yo les digo el maxilar inferior o la formación del hueso hioides, por así decir, ¿qué tipo de osificación tiene? Sí, del hueso hioides, se acuerdan del cartílago de Reicher y de los cartílagos que se forman en la parte cervical o del cuello. Entonces, toda esa osificación pasa por este proceso de osificación endocondral, ¿ya? Solo por eso les digo, calota craneal, osteocráneo, desmocráneo, que es lo mismo, va a tener este tipo de osificación. La base del cráneo condrocráneo, que es prácticamente formación de cartílago, va a pasar por un proceso de osificación indirecta. Y prácticamente de eso trata el tema del esqueleto craneal. ¿Han entendido?